Perfecto. Entonces, hoy corresponde continuar con el estudio del Evangelio según Marcos y nos corresponde el capítulo 8, ¿cierto? Y pues bueno, el capítulo 8, como ya lo habíamos anunciado, es la mitad del libro y fíjense ustedes que nos hemos demorado un poquito en avanzar hasta acá, pero creo que ha sido bueno. En fin, hoy intentemos avanzar lo más que podamos dentro de lo posible, claro está. Entonces, bueno, en términos generales, hoy corresponde ver este pasaje de la alimentación a los 4.000, como se le conoce, y este tema de la levadura de los fariseos y demás. Ahora, vale la pena decirlo, como les había comentado la anterior semana, todo este pasaje, digamos, todo este conjunto de historias, relatos y demás, parecen tener un mismo hilo por detrás. Es decir, que todas las historias, las sanidades, milagros y demás que haga el Señor están encaminados a una conclusión. A una conclusión que para nosotros ya es bastante conocida, no es para nada nueva, pero que siempre el revisar estos pasajes nos dan bastante trasfondo, digamos, y si se quiere, más fortaleza en lo que ya hemos aprendido en nuestra educación, respecto de lo que finalmente va a terminar diciendo en el capítulo 8, precisamente en el versículo 29, la famosa respuesta de Pedro ante la pregunta de Jesús de quién dicen que soy yo, ¿no es cierto? Y que Pedro responde, pues tú eres el Cristo y demás, ¿ya? Entonces, a eso, a esa conclusión que de alguna manera ya todos sabemos, no es nueva para nosotros, es que conduce todo este tema del Señor cruzando el mar, que calma las aguas, que alimenta a los 5.000, que camina sobre el agua, que alimenta a los 4.000, que todo aquello, todo eso y lo que hemos hablado de la hipocresía y todo aquello desemboca finalmente en la confesión de Pedro, ya en lo que, digamos, de la confesión que Dios le concede a Pedro, para ser más exactos, ¿sí? A eso desemboca todo. Pero, digamos, fíjense ustedes, una vez más estamos en el caso en que hemos hablado muchas veces. ¿Quién de nosotros no sabe que Jesús es Cristo, es Dios? ¿Quién de nosotros no sabe eso? Eh, pues todos nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Pero a veces, o no siempre, lo tenemos claro, o digamos, tenemos claros los argumentos para llegar a esa conclusión, ¿cierto? Y a veces se da por hecho. Y una buena forma de cómo, digamos, reforzar este entendimiento es a través de revisar como más o menos lo hemos venido haciendo, ¿sí? Entonces, hoy con la alimentación a los 4.000, vamos a ver que, una vez más, es muy semejante a la alimentación a los 5.000. ¿Ya? Es muy semejante en términos generales. ¿Por qué? Si pudiéramos hacer un cuadro comparativo, los escenarios son los mismos. Lo único que varía es la cantidad de gente a la que se alimenta, un poco del detalle de cómo se da el diálogo entre Jesús y sus discípulos y cuánto se recoge. ¿Ya? Y si se quiere, cuál era la materia prima que tenía. ¿Ya? Esas en términos generales son las diferencias que hay entre este pasaje de la alimentación a los 4.000 y la alimentación a los 5.000, que ya lo vimos en su momento. ¿Sí? Ahora, guardan también varias, digamos, pero guardan unas pequeñas, digamos, al revés, esas son las diferencias, pero guardan en general una gran semejanza por el contexto, por el más que nada por el tiempo, digamos, la sazón que estaría ocurriendo en ese momento, ¿ya? Y también por las condiciones en las que se dio esto, ¿sí? Otra diferencia, me olvidé decirles, es que digamos, la alimentación a los 5.000 se da en un entorno judío. Esta alimentación a los 4.000 se da más bien en un entorno gentil. Acuérdense que el Señor Jesús había ido a Tiro, a Sidón, por el norte de la tierra de Israel, fuera ya de las aldeas, si se quiere, ciudades con presencia judía, y pues estaba hablando a personas gentiles, por así decirlo. Caso como lo que vimos la anterior semana de la mujer sirofenicia. Entonces, esta alimentación, en términos generales, no es tanto a pueblo judío como se esperaría, sino más bien, o a primera vista, a un pueblo más bien gentil, ¿sí? Por el contexto. Ahora bien, fíjense ustedes, vamos a leer. Dice, en aquellos días, ¿ya? En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer.
y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron, delante de la multitud. Y tenían hambre, y tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiese delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmano. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, en comparación con el relato también de la invitación a los 5,000, esta es mucho más sintética. ¿Ya? Es mucho más sintética, no hay mucho detalle de cómo se vio en el anterior, este diálogo del Señor, de denles ustedes de comer y todo aquello. Tampoco hay una descripción extensa, o más bien más extensa, como en la limitación de los 5,000, respecto de cómo se organizaron para comer. Acuérdense que la alimentación a los 5,000 básicamente se dijo que le hicieron sentar, ¿se acuerdan? En sínodos, ¿no? En congregaciones de 50, de tal, y en grupos de 100 y todo lo demás. Bueno, aquí simplemente se dice que se les hizo sentar, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que es una descripción o es un relato mucho más sintético, mucho más resumido, más breve, pero no por eso deja de tener varios simbolismos. Y aquí precisamente quería comentarles algunos que vale la pena tener en cuenta, porque son muy comunes en la Biblia, son bastante, digamos, recurrentes en la Biblia, y que a veces se dan por sentado, ¿ya? Una vez más. Entonces, quería comentarles de los siguientes. Ok, entonces, primero que fíjense ustedes, esta frase de cómo comienza Marcos del capítulo 8 en aquellos días es una frase muy típica, por un lado de Marcos y por otro lado del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que en la Biblia hay mucho de esto de y fueron los días de, o en aquellos días, o y fue el momento de, o fue el tiempo de, ¿sí? Y aconteció que, y habiendo pasado el tiempo, o sea, hay este tipo de introducciones a nuevas, digamos, historias o relatos, etcétera, ¿cierto? Pues bueno, esto precisamente marca una diferencia, digamos, un punto aparte, si se quiere, en la historia, ya un punto aparte, que tiene que ver precisamente con otra, digamos, si bien sigue un mismo hilo, tiene que ver como que con un evento que tiene su particularidad, eso básicamente, ¿ok? Y dice: como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, ¿ya? Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, ¿ok? Ahora, fíjense ustedes que llama mucho la atención esto. Recordemos que el evento, el escenario, se trata de un conjunto de gente, un montón de gente, más bien de origen gentil. Y el hecho de que el Señor Jesús haya dicho que tiene compasión de la gente, ¿qué implica? ¿Qué creen ustedes? Que solamente sintió penita, así como que, ay, no vale que la gente se vaya sin comer. ¿Qué clase de anfitrión sería? ¿O qué creen o a qué nos suena esto de tengo compasión de la gente? ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Es que debemos entender esta parte así como que en realidad Jesús se condolió, dijo: no vale, están mucho tiempo aquí. ¿O qué será? ¿Qué opinan? ¿Alguien se anima? ¿Que se solidariza? Sí, más que eso, acordémonos, lo que está diciendo es que está sintiendo más que compasión. Seguramente es la palabra esta de amor entrañable. O sea, por eso les digo, el contexto de que está en un entorno, en una situación, una geografía más bien gentil,
es decir, no judía, da todo el peso para que esta alimentación a los 4.000 se vea, si se quiere, como el complemento de la alimentación a los 5. Porque la alimentación a los 5.000 era mayormente, ¿se acuerdan ustedes de una referencia al éxodo, a las fiestas en general? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Pero fíjense que en buena parte las fiestas y todo aquello como lo hemos comprendido y todo lo demás, tienen que ver mucho, mucho, mucho con el éxodo, y como se comprendía hasta ese momento el éxodo era mayormente con el pueblo de Israel, con los descendientes de Abraham, no con el resto de gentiles, per se, así como tal, ¿no es cierto? En cambio, esta alimentación a los 4.000, más allá de ser otro evento de multiplicación de comida y todo lo demás, tiene que ver con mucho, mucho tiene que ver con dos cosas. Una, con, digamos, igual, con el hecho de que el Señor Jesús le está haciendo partícipes, igual que a los primeros, de la comida, ¿ya? Fíjense, que son gentiles y demás. Y también tiene que ver mucho con el hecho de la expansión del Evangelio hacia el lado gentil, especialmente, ya no solo del maná antiguo, si se quiere, sino de la nueva comida que el Señor está dando. Eso tiene que ver. ¿Sí me explico? Ahora, fíjense, aquí entonces, en estos dos versículos que hay, que son los que se recogen las palabras del Señor Jesús, el 2 y el 3, hay muchas cosas que hay, digamos, no hay muchas, pero hay unas dos o tres frases o palabras que nos llaman mucho la atención. Que si los leemos así de manera general se entiende, pero vale la pena que pongamos la atención porque ahí está el detalle, como diría el Cantinflas, ¿no es cierto? Ahí está el detalle. Entonces, fíjense. Primero, que esto de tengo compasión no es solamente como que sintió penita, no sé, como que, ay, no vale que la gente se vaya con hambre. No, sino que más bien comenzó a sentirles en calidad de hijos, a la gente extranjera, ¿ya? Entonces, acuérdense de lo que hablábamos de la mujer Fenicia. ¿Se acuerdan la norma que había ahí, que Dios solamente alimenta a quienes? Los hijos. A los hijos. Por lo tanto, si aquí está sintiendo, entre comillas, compasión y quiere darles de comer, ¿por qué será? Porque son hijos, porque les está considerando hijos. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense que esto de tengo compasión no es solamente como bueno, sí, Jesús nos enseña a ser solidario con el hambriento. No, no solo eso. Aquí, más allá de eso, que sí, obvio que sí, pero más allá de eso, lo que el Señor Jesús está enseñando es que Él también extiende su amor entrañable, incluso hasta el lado gentil. O sea, no solo se limita su amor al lado judío de Abraham, lo que quiera, ¿sí? Eso básicamente por un lado. ¿Qué más dice? Porque ya hace 3 días que están conmigo. Ahora, estuve leyendo y resulta que esta frase de hace 3 días es puede ser o bien literal, o sea, 3 días, 72 horas, ¿ya? O bien puede ser más bien simbólica, ¿ya? Que no siempre es simbólica, ojo, no siempre es simbólica, pero vamos a ver cómo opera cuando es simbólica, ¿sí? Ahora, si esto lo tomamos de manera literal, no hay problema. 3 días la gente es normal y es comprensible que una persona que haya salido de su casa sin más haya llegado, digamos, pueda sobrevivir 3 días sin comida. O sea, o con lo que haya llevado de comida, lo racione y viva 3 días, ya. Se entiende. Por otro lado, es un poco complicado, ya, de suponer que le hayan seguido 3 días, suponiendo que haya sido una semana laborable y todo lo demás, es un poco complicado saber que 4.000 personas se desaparezcan por 3 días en el desierto o en un lugar deshabitado, ya. Entonces, hay varias consideraciones para afirmar así sin más que fueron 3 días así literales, ya. Entonces, cuando hay algún problema con la literalidad, se entiende que es un número más bien simbólico. Y ya les digo, esto hay que coger con pinzas porque hay que ver el pasaje que se está leyendo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué simboliza esto de 3 días? ¿Ya? 3 días no significa sino una frase idiomática por la que se designa un corto periodo de tiempo, pero determinado. ¿Ya? Sí, eso básicamente. ¿Ya? Es como, no sé, es lo contrario, ¿no? Pero es como cuando uno dice, esto pasó hace fu, ¿ya? Ese hace fu puede ser 1 año, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 10 años,
un montón de tiempo, pero es una frase idiomática que designa un tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, el hecho de que en algunos pasajes la Biblia hable de 3 días, no necesariamente y exclusivamente son 72 horas. Puede ser un corto periodo de tiempo determinado. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces ahí sí se entiende por qué es que 4,000 personas, ¿no es cierto?, hayan podido disponer de un corto periodo de tiempo, ¿no es cierto?, para seguirle al Señor Jesús. ¿Ya? O sea, no necesariamente fueron 3 días, 72 horas. Pudo haber sido menos. ¿Ya? Yo me animo a pensar incluso que fue menos, porque estuvieron ahí. Pero que esta frase de 3 días, desde hace 3 días, también es una forma de decirlo que fue un corto periodo de tiempo. ¿Ya? Así sin más. ¿Ya? Ahora, por otro lado también, siempre cuando escuchamos esto de 3 días, siempre nos saltan a nosotros las alertas. ¿Por qué? ¿A qué siempre nos recuerden? Y es lo primerito que se nos viene a la mente cuando escuchamos 3 días. La resurrección de nuestro Señor. Exactamente, la También resurrección. el producir de la vegetación sobre la tierra seca. Comenzar a germinar las semillas. Exactamente. Mayormente la resurrección, ¿no es cierto? Entonces, es muy fácil, digamos, caer en esto de que 3 días siempre la resurrección. En este caso sí, porque como lo bien está relacionado, está íntimamente ligado con el hecho, con la alimentación a los 5,000 que tenía que ver con un recuerdo del Éxodo y todo lo que pasó de en adelante. Entonces, cuando aquí está diciendo que me acompañan ya por 3 días, ¿no es cierto? Que hace 3 días están conmigo, de alguna manera está, digamos, una forma de entenderlo, es como decir que el Señor Jesús está diciéndole, es como un sinónimo de esto de tengo compasión por ellos. O sea, les ha hecho hijos en virtud de que han pasado los 3 días, entiéndase, su muerte y resurrección, junto con Él. Que es lo mismo que en Efesios nos dice, ¿se acuerdan ustedes esa parte que dice que juntamente con Él fuimos crucificados y demás? No sé si me explico. Esa es la idea que estaría detrás de aquí, pero ya les digo, muy entre líneas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, para no hacernos mucho lío, lo que está diciendo aquí es, estos son hijos, ¿ya? Y no puedo desentenderme de los que son hijos míos, a pesar de que ante la carne sean gentiles. ¿Explico? ¿Qué más dice? Y no tienen que comer, básicamente eso, ¿ya? Dice el 5, y si los enviare en ayunas, ¿no es cierto?, a sus casas, se desmayarán en el camino, ¿ok? Ahora fíjense ustedes, esto básicamente hace referencia a un salmo, ¿ya? Que precisamente se refiere a la potestad, al poder que tiene Dios para recoger a las personas que andan perdidas y les recoge, les abriga, les da comida y les sustenta, ¿ya? Y fíjense, de pronto alguien puede leer el Salmo 107 del 1 al 8, pero tengan en mente este pasaje de aquí de la alimentación de los 4,000. De pronto alguien lo puede leer, Salmo 107, versículo 1 al 8. ¿Le tienen? ¿Puedo leer? Sí, por favor. Salmo 107, del 1 al 8. Dice Exactamente. así la palabra del Señor. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado en las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Del 1 al 7, Al al 8. 7, al 8. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hasta Ok, ahí. ahí está. Muy bien, entonces fíjense que, no sé si se dan cuenta,
¿ya? Que ese salmo hace mucha referencia a este pasaje, no como una especie de se cumplió, era una profecía, sino que está haciendo referencia a la capacidad, al poder que tiene Dios de congregar a la gente que viene de lejos, de los 4 ángulos de la tierra. De hecho, este número 4000, al igual que los 5000 del relato pasado, no es, digamos, no es casualidad. 4000, entiéndase como un número tipológico de los gentiles. ¿Ya? Entiéndase como un número tipológico de los gentiles. ¿Por qué? Porque puede hacer referencia a los 4 ángulos de la tierra, como habla el Salmo, que recogió la gente del oriente, del occidente, del norte y del sur, a los 4 ángulos de la tierra. Por lo tanto, el número 4000 es un número igual, simbólico, que refiere o que se refiere a la multitud de gentiles que Dios consideró e hizo hijos. ¿Sí? Entonces, fíjense una vez más, las palabras del Señor Jesús están haciendo eco de un salmo que nos refiere a la potestad, al poder que tiene el Señor para recoger a sus hijos de lejos, de los 4 ángulos de la tierra, que vienen cansados, vienen hambrientos, vienen sedientos, y Él los sacia, que está aquí, y que además les enderece y les enseña el camino, que es lo que está haciendo acá. ¿Me explico? Pues fíjense que el mensaje ya de la limitación a los 4000 es más interesante, ya, a más que como un evento de sí, se multiplicó la comida, es más que eso, ¿sí? ¿Qué más dice? Dice, porque algunos de ellos han venido de lejos. Entonces aquí llama la atención esto, ¿cómo que algunos han venido de lejos? No se supone que estaban realmente como que en un lugar apartado y demás, ¿no es cierto? Y porque más adelante dicen los discípulos que están en el desierto. ¿Cómo es que algunos vienen de lejos? No deberían decir todos. Como dicen Efesios, que antes estábamos apartados. Exactamente, muy bien. Ahí ya mi esposa lo logró ver. Fíjense que esta parte de vienen de lejos está la clave. No se refiere a que están en el desierto o en un lugar alejado de las diferentes ciudades, sino que venir de lejos es una referencia a lo como dice Efesios, que antes estábamos lejanos del Señor. ¿Se acuerdan eso? ¿Sí? Eso está en Efesios 2, si quieren leamos. ¿Ya? Eso está en Efesios 2, fíjense. Eso está en Efesios 2, 10, si no estoy mal. O 2, 3. Eso está en Efesios 2, 11. Fíjense ustedes. Y fíjense que habla precisamente a los gentiles gentiles en cuanto a la carne, como nosotros. Dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y aquí dice, fíjense, en aquel tiempo estaban sin Cristo, que es a donde apunta todo este pasaje que estamos leyendo, que dice, alejados, lejanos, de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Ya? Y dice el 13, fíjense, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, fíjense, esta frase que dice aquí en Marcos 8:3, que dice, algunos de ellos han venido de lejos, ¿entiendas? Sí, sí me explico. O sea, cuando dice que han venido de lejos, no, o sea, más allá de literalmente que hayan venido de una ciudad o un pueblo lejano de donde estaban ahí, lo que está diciendo es que estas personas eran gentiles. ¿Ya? Y entonces fíjense, y eso es lo que veíamos precisamente la anterior semana con la mujer sirofenicia. El Señor Jesús, Dios, no tiene obligación de alimentar, sino solamente a sus hijos. ¿Me explico? Y ahora, dado que estas 4000 personas son hijos, el Señor tiene la necesidad, tiene la obligación ya de dar de comer a sus hijos. Porque ya no son más gentiles, ahora son hijos. Si nos damos cuenta. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? ¿Sí? No les veo, pero sí, que están diciendo que sí. tiene que ver eso. Ya, de acuerdo. Entonces, fíjense ustedes que está básicamente, y por eso me llamó mucho la atención, y ahora les entiendo por qué muchos dicen
que este Evangelio de Marcos fue muy importante para la congregación, o seguramente fue muy importante para las primeras congregaciones cristianas de ese momento, porque acuérdense, cuando esto fue escrito, Pablo estaría viajando. O sea, todo lo que sabemos de Gálatas, de Efesios mismo, y de las demás otras, Romanos y todo lo demás, no estaba escrito. A lo mucho, cuando se escribió este libro de Marcos, a lo mucho habría Gálatas, ¿ya? Y no había como tal escrito Efesios. Efesios se escribe mucho después de esto. Incluso algunos refieren que Efesios posiblemente no haya sido escrito por el mismo Pablo, sino que haya sido hecho como una compilación de sus enseñanzas, alguna cosa así. Independientemente de eso, Efesios se escribe después de Marcos. Y fíjense que ya se puede rastrear por este tipo de pasajes, por estos pasajes, la enseñanza, si se quiere, la doctrina que se tenía, que se manejaba en esa época. Que esto ya les digo, para nosotros es más fácil, sería mucho más fácil leer el capítulo 2 de Efesios. ¿Me explico? Pero fíjense que Efesios, si se quiere, o ese capítulo de Efesios, se entiende mucho mejor a partir de las mismísimas palabras del Señor Jesús. A través de estos conectores, los de lejos, siento compasión. ¿Me explico? Esas palabritas de ahí, esas frases, no fueron hechas por casualidad. Y ya les digo, si uno lee literalmente, se entiende. Claro, si a cualquier persona de la calle le digo, ¿qué entiende de estos dos versículos? Me va a decir, bueno, el Señor Jesús, lo que está diciendo es que estas personas tienen hambre y se sienten mal porque les despacharía sin darles de comer. Y quiere darles de comer. Cualquiera de nosotros podría haber llegado a esa conclusión. Y eso es lo que mayormente se pone el énfasis. Pero no, o si se quiere, no solo. En realidad, lo que en el fondo quiere enseñarnos de este pasaje es lo que después ya se explaya en el resto de libros del Evangelio. Pero ya les digo, imagínense que somos de esa iglesia de Jerusalén, de esos alrededores, del año 50, 60, después de Cristo, o sea, a unos 40 años más o menos de que el Señor Jesús haya muerto, todavía no estaba escrito toda la Biblia, es de los primeros libros que se escribe, y nos llegan estos relatos. Sería un buen punto de partida para comprender lo que ya después Pablo escribe facilito. ¿Sí me explico? Ya les digo, para nosotros es bastante sencillo decir, bueno, para explicar esto, yo, no sé, uno preferiría tal vez otro pasaje, el de Efesios, por ejemplo, pero no necesariamente. Ya les digo, hay casos como este, pongámonos en las sandalias de los que estuvieron leyendo esto por primera vez, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que de esto se aprende mucho. Solamente refiriéndonos a esto, una vez más, imaginémonos que aún no se escribe Efesios. Imaginémonos que aún no hay Juan, que aún no hay Apocalipsis, que aún no hay Romanos, que aún no hay esta codificación de la Biblia. Ya, imaginémonos que nos llegó la carta, el rollo del libro de Marcos. ¿Ya? ¿Me explico? Y escuchar esto de la mismísima voz del Señor Jesús, que haya dicho esto, debe haber sido muy revolucionador para los cerebros de los judíos que estaban leyendo esto. Si nos damos cuenta, porque la alimentación a los 5,000 fue muy fácil, ¿se acuerdan ustedes? Encontrar las semejanzas, las conexiones y todo aquello, que pesa, que Shavuot, que tal, fue muy fácil. Pero en cambio aquí fíjense que hay menos pistas, si se quiere, y el mensaje es todavía más contundente. ¿Ya? Que lo que nos está diciendo es sí, ahora el mensaje, el evangelio, pues, se está expandiendo y siempre está expandido y ahora con la venida del Señor Jesús todavía más a los gentiles. Y los gentiles también son hijos. ¿Ya? Como les digo, esto para nosotros es cacho viejo, como decimos acá, ¿no es cierto? De hecho, es una de las primeras cosas que uno aprende como cristiano, ¿no es cierto? Una de las primeras cosas que uno aprende como cristiano. Pero fíjense que es tan importante, y más importante aún fue en esa época, cuando la proporción de creyentes en cuanto a etnia era diferente a la que hoy vemos. Como les decía la anterior semana, en esta época la mayoría de cristianos era judío y pocos eran los gentiles. Ahora pasó al revés. ¿Ya? Por eso les digo, esto que para nosotros es cacho viejo, de pronto ya se sabe alguna cosa, es muy importante que lo veamos aquí reflejado a través de unas palabras que las dijo el mismo Señor Jesús, que en una frase está diciendo estos, que a primera vista parecen gentiles porque han venido de lejos,
en realidad han sido también depositarios de mi amor. Fíjense, ¿ya? Eso es lo que está diciendo. Y también hay otra cosa más interesante, que a los que estarían leyendo esto, cuando recién leyeron, se habrían dado cuenta de una cosa, que es lo siguiente. Con la anterior, con la alimentación a los 5,000, no hay un protagonismo o no hay, digamos, una actuación muy evidente de los discípulos. El protagonista evidente ahí es del Señor Jesús, acá también, pero mayormente es del Señor Jesús haciendo la multiplicación, dando gracias y todo lo demás. Pero fíjense qué rol juegan aquí los discípulos. Fíjense, sigamos leyendo. Dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien sacar, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y esta frase es extraña. Uno, por el contexto, parece que entienden, ¿cierto? Pero si se fijan la frase, la pregunta, es extraña. Porque lo normal sería, ¿quién podrá saciar, ¿no es cierto? ¿Quién podrá saciar de pan a estos? Esa sería la pregunta correcta, ¿no es cierto? ¿Quién podrá saciar? Pero no dice quién. ¿Cómo dice? ¿De dónde podrá alguien saciar? ¿Cómo es esto de dónde? ¿Qué fuente? ¿De dónde? Por eso es que en algunas traducciones se van al tema de dónde alguien podrá comprar pan, alguna cosa así. Pero fíjense que la frase es extraña. La pregunta que le hacen es extraña. ¿Ya? No es la misma pregunta que le hacen los discípulos en la alimentación a los 5,000. Que vayamos a comprar pan. Ni con tantos denarios no alcanzaría. No está diciendo eso. Aquí la pregunta que ellos se hacen es un poco más profunda. ¿Ya? Que lo que responde, perdón, lo que preguntan es, ¿de dónde alguien podrá? O sea, fíjense que la pregunta, aquí, digamos, si bien los discípulos seguramente, como más después les increpa, estarían actuando todavía con un poco de incredulidad, como debemos decir, de poco de falta de educación, ¿no es cierto? Lo que en realidad está haciendo los discípulos ahorita están siendo la voz de cualquier judío de la época. O sea, en pocas palabras, ¿de dónde alguien tiene poder para dar de comer, ¿no es cierto?, a estos y todavía en el desierto? O sea, en pocas palabras, ¿quién o de dónde se tiene el poder, la autoridad, si se quiere el poder, la autoridad, para que alguien les haga participar del desierto, entiéndase, de la salida y todo lo demás, o sea, del participar el pan, ¿cierto?, a estos, los gentiles? No sé si me explico. O sea, esta pregunta, más allá digamos, de demostrar que los discípulos eran incrédulos, faltos de fe, como quieran decir, más allá de eso, está siendo la respuesta de cualquier persona. ¿Quién, pues, es el que tiene la capacidad para hacer a los gentiles pueblo? ¿Sí me explico? Y aquí, con la respuesta de que el Señor Jesús les da de comer, está la respuesta implícita de solo Dios. ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces dice, él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron 7. Y una vez más, el número 7 es muy simbólico, juega mucho aquí. 7 panes. Ya les digo, más allá de que hayan sido literalmente 7 panes, que seguramente lo fueron, pero más allá de que hayan sido 7 panes, el número 7 es muy simbólico, ¿ya? El número 7 simboliza precisamente la plenitud, la completitud de algo, ¿sí? Cuando algo está completo. Así que fíjense, si se está diciendo que hay 7 panes, significa que con los gentiles se llena la cuota de salvos, ¿entiendes? ¿Ya? ¿Sí? Ese es el asunto. Entonces dice, entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y fíjense que es una cosa muy interesante. Aquí habla de que se recuesten en la tierra. Allá en la alimentación a los 5,000 era que les mandó a recostarse sobre la hierba verde. Aquí a los 4,000 les dice recuéstense en la tierra. O sea,
que fíjense, ya les digo, la diferencia del discurso. La alimentación a los 5,000 tiene mucho que ver con el actuar del Señor en el pasado, ¿sí? ¿Ya? Y ahora, con esto, está hablando mucho con lo que iba a ser el actuar del Señor en adelante. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces, les mandó a sentarse, a recostarse en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, ¿ya? Dice, los partió, ¿y qué dice? Y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, o sea, para que los repartieran. Y los pusieron delante de la multitud. Ah, entonces fíjense, esto, dado que está en un ámbito gentil, que están siendo adoptados, están siendo hechos hijos, dado que está, fíjense, está hablando del Señor, o sea, con la obra del Señor, a partir de su muerte, su resurrección, que implica que el Señor Jesús les enseña el evangelio, el pan, la palabra, etcétera, comida pues, a los discípulos. Y los discípulos son los encargados de dar a los 4,000. Entiéndase, a los 4 ángulos de la tierra. ¿Ya? ¿Nos damos cuenta? Entonces, fíjense que ya les digo, el relato de las dos, en términos generales, es lo mismo. Un montón de gente que tenía hambre, el Señor Jesús se opone, los discípulos tienen incredulidad, pero al final terminan multiplicando la comida. En términos generales es lo mismo, pero esto es distinto. ¿Ya? Y ya les digo, el actuar es diferente, las condiciones son distintas. ¿Ya? Ahora fíjense, ¿qué más dice? El 7, y también tenían unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. ¿Sí? Y dice el 8, y comieron y se saciaron. Y fíjense, ya lo hablábamos en la alimentación a los 5,000, vuelve a tener parecido. Y el hecho de comer y saciarse es un eco de Deuteronomio, cuando dice, y comerás y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te da. Entonces, el hecho de que digan así, y comieron y se saciaron, es un eco y es una confirmación con la Torah, con una referencia a la Torah, de que esta gente también comerá y se saciará. O sea, de que también son hechos parte. ¿Sí me explico? Porque una cosa hubiera sido que dijera, y comieron, pero no se llenaron. ¿Ya? La garantía del Señor cuando da de comer a su pueblo es que coman y se sacien. ¿Sí me explico? ¿Ya? ¿Qué más dicen? Y recogieron de los pedazos que habrían sobrado 7 canastas. Entonces, fíjense, la palabra que incluso aquí utiliza para canastas es una diferente a la que utiliza en la alimentación a los 5,000. La palabra esta de canastas viene siendo como una canasta un poco más grande, que es una un poco más mediana. Ya de pronto las que se utilizaron, las canastas a las que se referían allá en la alimentación a los 5,000, si no estoy mal es otra palabra, y eran más bien unas canastas un poco más pequeñas. Estas palabras de aquí son unas canastas un poco más grandes. ¿Ya? En todo caso, vuelve a aparecer el número 7, y una vez más, cuando el Señor Jesús, a través de sus discípulos, da de comer a los 4,000, ¿cierto? Se llenan 7 cestas, o sea, la completitud de todo. ¿Ya? Se llenó el asunto. Entonces, fíjense, allá en la alimentación a los 5,000, se recogieron 12 cestas, que hacía referencia a las 12 tribus, al actuar del Señor mayormente con el pueblo de Israel como tal, si se quiere, en el antiguo. ¿Ya? Pero ahora está hablando también del actuar del Señor con la plenitud de los gentiles. ¿Sí me explico? Con el 7 de los gentiles. Con el 7 del 4, entiéndase. ¿Ya? Y por eso dice, eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Entonces, fíjense, una vez más. Entonces, para que notemos, ¿no? El número 4, 4,000, 40, o sea, 4,440, etcétera, siempre van a tener este matiz de los 4 ángulos y por ende los gentiles. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces, fíjense que es muy bonito ver esta parte del Señor aquí. Esta forma del Señor, cómo nos enseña. Y les digo, para explicar esto, no se escogería ya teniendo Efesios este pasaje. ¿Ya? No se escogería, siendo así muy prácticos, sería muy complicado a partir de aquí explicar todo esto que de pronto por otro día nos fluye, teniendo Efesios a la mano.
Pero si nos ponemos en el lugar de las personas que estarían leyendo esto, en las condiciones en que esto fue escrito, esto era una maravilla. Esto era una maravilla porque demuestra que Dios mismo dio de comer a gentiles, que les tuvo compasión, ¿ya? Que les hizo hijos, exacto, y que les usó a los discípulos para. Ahora, imagínense ustedes leyendo ahí un montón de judíos, digamos, convertidos, creyentes y todo lo demás, y ver que los discípulos de ahí comienzan a conectar las cosas. Imagínense, ¿ya? Ahora entiendo por qué es que se fueron, por qué es que están aquí, ahora entendemos por qué, claro, tienen que dar de comer, el Señor les... Tiene sentido, pero ahí, me explico, ¿ya? Porque esto lo estarían viviendo. Las personas que estaban leyendo esto hace 2000 años, un poco más, ¿no es cierto? Estarían viendo que Pedro se fue de viaje, que Tomás también, que Mateo, que tal, que Pablo estaría viajando, y de pronto a alguien le quedaría la duda, no sé de por qué se van, y a los gentiles todavía. ¿Sí me explico? Entonces, leyendo estos pasajes dirían, claro, el mismo Señor Jesús les dio de comer. Es que, claro, ya entendimos. O sea, fíjense que el mismo Pedro, o sea, tan complicado esto, tan fuerte era, que el mismísimo Pedro dudaba, y eso relata el mismo libro de Hechos. Por eso tuvo la visión esta de los animales que bajan, que descienden, y que levántate, comes, mata y come. Y que después entendió que los gentiles también tienen parte. ¿Se acuerdan ustedes? O sea, tan fuerte era el asunto que era necesario esto. Él les dijo, para nosotros ahora pasa desapercibido. Pero en ese momento, haber leído que el mismísimo Señor Jesús les dio de comer a gentiles y les hizo tener parte, digamos, de su palabra, de su enseñanza, y que les haya dado de comer en el desierto, algo que pasó solamente con el pueblo en Egipto y todo lo demás, pues resulta que debe haber sido muy, muy revelador para ellos, ¿ya? Especialmente para ese lado del pueblo, para los que eran cristianos en ese momento. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, ¿ya? Entonces, eran los que comieron como 4000 y los despidió, ¿ya? Fíjense que es una cosa, pero ya les digo, hermosísimo. Ya les digo una vez más, no sé si es que sería el mejor pasaje de la Biblia para explicar esto, el tema de que los gentiles también son salvos y todo lo más, pero para la época debe haber sido muy revelador y que estaba en auge, ¿ya? Josuecito y Sí, hermanos, esto en realidad es revelador porque aún en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles que difundían la palabra, había esa resistencia a ir a los gentiles, como decía, ¿no? Había esa resistencia de que no allá, no acá, y muchos andaban un poquito camuflados, ¿no? Pero quizá no conocían o no leyeron todavía el Evangelio de Marcos cuando se da esto, que el Señor Jesús, claro que vino a buscar a su pueblo, ¿no? Pero nunca descartó a los llamados gentiles, sino que los incluyó y les dejó una enseñanza para que el pueblo suyo no rechace a nadie, no rechace a nadie por el hecho de no ser de una de las tribus de Israel. Entonces, está abriendo el camino para un evangelio que se difunda a todo el mundo, como le dijo el Señor a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, ¿no? Ahí está hablando de todo el mundo gentil, que en él estará la semilla, aquella semilla que es el Señor Jesús, y que llegará en su tiempo a todo el mundo. Por eso es que esto quizá no entendieron los israelitas, y por eso es que se opusieron muchas veces a que el evangelio llegue hacia los gentiles. Pero Dios está mostrando acá una vez más que el evangelio no es exclusivo para los hebreos, sino para todo el mundo. Y por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, no solamente al pueblo hebreo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor por esa enseñanza. así es, exactamente. Entonces, es hermosísimo verle esta alimentación a los 4000 con ese énfasis, ¿ya?
Y ya les digo, si la alimentación a los 5,000 representaba de alguna manera el actuar del Señor Jesús mismísimo, el Dios mismo, con su pueblo a través del tiempo, si se quiere en el antiguo, pues ahora demuestra lo que va a seguir haciendo. Es lo mismo, pero que amplía su rango de acción, su campo de acción. Ya no solo con las 12 tribus, si se quiere, per se, sino ahora se lanza a los 4,000, que parecería menos. En cuanto, o sea, 5,000 es más que 4,000, pero simbólicamente, fíjense, los 4,000 simbolizan del mundo, básicamente. O sea, los gentiles, la plenitud de, o sea, 7, la plenitud del 4, de los gentiles. ¿Sí me explico? ¿Ya? Fíjense, es hermosísimo. Ahora bien, pasando, avancemos un poquito más si les parece, ¿sí? Creo que sí podemos un poquito más. Dice el 10. Luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Ahora, hay un pequeño problema acá, que no existe una región llamada Dalmanuta. ¿Ya? No existe. Ahora, muchos se preguntan que a qué se debe. De pronto en alguna otra versión ponen alguna otra cosa, pero resulta que Dalmanuta no existe. ¿Ya? Si se lee el paralelo de este pasaje con Mateo, resulta que después de esto llegan a la región de Magdala. Magdala. Exactamente, de Magdala. Ahora, resulta que algunos sugieren que puede haber sido una, ¿cómo se dice? Una misredes en inglés, como es una, bueno, una confusión en la forma de cómo haber escuchado lo que le estaban dictando, cómo aprendió la tradición de arameo, que básicamente lo que quiso decir es que se fue a otro lugar de la misma región. Básicamente es eso. Que la forma de decir, como decir, otra o a la parte de la misma región, es como que parecido a Dalmanuta. Ahorita me voy a inventar si digo algo, pero básicamente es eso. O sea, la palabra Dalmanuta como tal puede haber sido una mala forma de haber escuchado una palabra en arameo que significaba de esa región. O sea, lo que quiere decir es que se subieron a la barca, pero llegaron a otro lugar de la misma región. ¿Ya? ¿Por qué? A otro punto, pero no salieron de esa provincia, por así decirlo. ¿Ya? Porque Magdala está precisamente en el norte del mar de Galilea, que es el norte de la tierra de Israel y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, para que lo notemos, digamos. Entonces, esta región de Dalmanuta, si ustedes buscan en internet, no van a encontrar, porque no existe. ¿Ya? Y ya les digo, el Evangelio de Mateo pone Magdala. Y en algunas versiones, incluso el Evangelio de Mateo, ponen Madagán o alguna cosa así, que también es otra región que no existe. ¿Ya? Porque hay como que estos errores de tipeo, si se quiere haber escuchado y cosas por el estilo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Entonces, eso pasa con esta región de Dalmanuta. No existe. ¿Ya? En fin, llegan a otro lado. Y dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentar. Y ahora, fíjense ustedes, ahora nótese que ya vuelven a un entorno más judío porque se encuentra ya con fariseos. ¿Ya? Entonces salió de ese entorno gentil, entra de nuevo a un entorno judío y se encuentra con los fariseos que le piden una señal del cielo. Ahora, esto de la señal del cielo es muy interesante porque depende, y aquí de pronto no avanzamos mucho sino hasta el 13, pero esto de pedir una señal del cielo es muy interesante de cómo manejarlo, ¿ya? Porque esto conlleva o entraña una cuestión muy, muy práctica para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, cualquiera de nosotros, seguramente si no lo ha hecho, ha pensado hacerlo, o si no, eventualmente lo podemos hacer, ¿no? El hecho de que cuando uno no está seguro de algo, pide una señal al Señor, ¿ya? Esta frase de señal del cielo, entiéndase, señal de Dios, ¿ya? O sea, lo que estaban pidiendo en realidad en principio no era mal. O sea, lo que estaban diciendo es cómo sabemos que en realidad lo que tú haces es de parte de Dios. O sea, si tú eres lo que es, danos una señal que venga de Dios mismo, ¿ya? O sea, y pedir en general, y esta es la cuestión, pedir una señal al Señor no es mal. Gedeón lo hizo, ¿de acuerdo? Este tema del bello, sí, del bello, pues, del, de la lluvia, ¿cómo es? De la, no, de la, que se moje solo el vello este que había dejado ahí, después que, ya, las señales. Y así hay otros lugares, digamos, de la Biblia donde se pide señal, ya como este que pide el rey Ezequías, que la sombra retroceda y avance y todo lo demás. Ya hay momentos de la Biblia en donde se pide señales,
¿ya? Hay unas en donde son precisamente para confirmar el asunto y que Dios mismo se agrada, digamos, de que se haya pedido esa señal y la concede y con eso se ratifica. Pero también hay otras, ¿ya? Hay otras señales que son mal pedidas y que no se deben pedir. Por ejemplo, estas. ¿Por qué? ¿Por qué aquí era mal? Porque aquí estaba mal pedido una señal del cielo. Por el objetivo, el trasfondo. Aquí la misma Biblia nos dice, porque no era porque querían aprender, querían convencerse sanamente, sino porque querían tentar, ¿ya? Y aquí va una cosa, ¿ya? La palabra tentación, aquí en griego, es la palabra, ¿cómo es? Piros, ¿no es cierto? O perizos, alguna cosa así, perizos. Que la palabra perizos viene de fuego, precisamente. Viene de la palabra fuego, porque es la forma en cómo se testeaba, se probaba, en ese sentido se tentaba, si se quiere, a, a los metales, a cualquier cosa, ¿ya? Los metales preciosos. Viene de la raíz de fuego, en todo caso, ¿ya? Que quieren incendiarles, si se quiere, ¿ya? En ese sentido, tentar, ¿ya? Entonces, primero, está mal pedir una señal a Dios cuando el objetivo es eso, o sea, cuando no hay un objetivo sano. A Gedeón se le concedió la señal que pidió porque era bueno, ¿ya? A Ana también se le concedió, ¿se acuerdan? Una señal. Y aquí el año que viene estarás... También era una señal, se le concedió, fue bueno. Pero Ezequías pidió una señal y fue para mal. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, fíjense, eso en términos generales. Entonces, si es que alguien de nosotros, cualquiera, desea y está en una situación, una encrucijada, digamos, y se necesita una señal del Señor, hay que pedirlo. Pero con manera sabia y prudente, claro que se puede, digamos, ni tampoco es obligación, ¿no? Siempre tiene, no, no, simplemente es que se puede pedir siempre y cuando haya un buen objetivo, una buena intención detrás, si se quiere, ¿ya? Pero si la intención es maliciosa, mejor no se hace, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Estos, en todo caso, ¿por qué es que el Señor Jesús incluso presenta rechazo ante todo esto? Por eso, porque era para atentar. ¿Ya? O sea, porque era para intentar ponerle el pie según ellos, ¿cierto? O sea, para cogerle, para agarrarse de algo de lo que ellos digan y lograr sus propósitos. Ahí la mala intención, ¿sí? Entonces dice el 12, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿ya? Y esta es la segunda vez que aparece la palabra gemir. Si se acuerdan de la anterior semana, ya apareció esta palabra, que fue cuando cogió su saliva y lo puso en los oídos del sordo ¿cierto? Y exhaló, suspiró y vio el cielo. Entonces aquí otra vez vuelve a hacer algo así. Exhaló, dice, habiendo exhalado más que gemido, es habiendo suspirado en su ruaj. Habiendo suspirado en su ruaj, dije, ¿por qué pide señal esta generación? ¿Sí? Ahora, si me preguntan, ¿qué quiere decir o qué se refiere esto de que exhaló, de que suspiró en el ruaj? Tal vez sea una forma de decir, de referirse a que interiorizó, digamos, a que reflexionó, si se quiere. Tal vez puede ser eso, ¿sí? Dice, ¿por qué pide señal esta generación? Amén les digo que no se dará señal esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Sí? Entonces, básicamente acá lo que nos dice también, digamos, nos da una estrategia, si se quiere, el Señor, para responder este tipo de cosas. Cuando alguien, una persona, especialmente en temas bíblicos, nos pregunta algo, incluso porque ha pasado, nos pregunta algo, pero no es con el fin sano de aprender de alguna cosa, sino es para cualquier otra cosa, es mejor hacer lo que el Señor Jesús, respirar hondo, en todo caso, y decirles, no, a ustedes no, simplemente no, y ya. ¿Ya? En todo caso, más adelante nos va a decir por qué, y esto tiene que ver precisamente con el tema de la levadura, ¿ya? Que de pronto lo vemos la siguiente semana para que no sea muy cansón y no irnos muy lejos, ¿ya? Pero básicamente, quedémonos con esto en la mente. Esta actitud que tienen los fariseos de querer tentar al Señor es levadura, ¿sí? Y vamos a ver que la levadura tiene, como ya lo habíamos visto en su momento en las fiestas de Pesach, precisamente de Matzot, tiene un contexto muy particular
en el que debe entenderse la palabra. No siempre la palabra levadura tiene el mismo significado. En algunos tiene un significado y en otros tiene otro. En este contexto de Marcos, de la levadura de los fariseos y de Herodes, como le llaman, tiene un significado, tiene una connotación negativa, ¿ya? Pero en otro lado puede tener una connotación positiva. Mayormente la palabra levadura es relacionada con algo malo, con algo no beneficioso, algo no de Dios. Pero en otros pasajes, pues no siempre es así, ¿ya? En este vamos a ver en qué consiste este tema de la levadura de los fariseos. Pero como ya estamos dentro del tiempo, les vamos a dejar hasta ahí nomás, ¿ya? Para la siguiente semana terminar esto y de pronto el tema de la sanidad y la confesión de Pedro y demás, ¿sí? Pero ya les digo, quedémonos con esto. Esto que está diciendo aquí es levadura, ¿ya? Ahora, si de pronto quieren adelantarse un poco, la siguiente semana podemos señalar si se quiere una especie de ejercicio, ¿cierto? Aprovechando que hay vacaciones, ¿cierto? Podemos pensar hacer el ejercicio de por qué o qué en sí es esto de la levadura en este contexto. Porque el resto, de alguna manera, ya lo hemos leído, que le dicen guárdense de la levadura, ¿ya? Entonces, la cuestión es que hay que saber qué es levadura, ¿ya? Entonces, la clave que les doy, la pista es, esto que están haciendo aquí es levadura. ¿Ok? Ahora, preguntémonos y pregúntese cada uno y de pronto conversamos sobre eso la siguiente semana. Es qué en sí es la levadura. ¿Qué en sí? Habíamos dicho que es la doctrina, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya les digo que no va tanto por ahí, ¿ya? Pero aquí en esta frase, en estos 3 versículos, en el 11, 12, en el 11 y en el 12, 12 básicamente, bueno, en el 11 y en el 12, está lo que es la levadura, en este contexto, ¿ya? Entonces preguntémonos una vez más, ¿qué es esto de la levadura de los fariseos? ¿Ya? ¿En qué consiste en sí? Si es en la doctrina o si es en alguna otra cosa más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y según eso, Dios permita la siguiente semana, si Dios no viene antes, seguimos conversando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si de pronto no hay alguna otra pregunta, podemos ir terminando la grabación por ahí. Creo que no. Entonces, creo que podemos terminar por hoy. Bendito Dios.